al director del Servicio Nacional de Discapacidad, Daniel Concha, porque fue recientemente nombrado nuevo presidente del Programa Iberoamericano de Discapacidad, conocido por su sigla como PID, para los años 24-26. Este organismo intergubernamental, que nació en 2018 en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, es el más importante de Iberoamérica y tiene como propósito, por cierto, contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad a través de políticas que garanticen su pleno goce y ejercicio de sus derechos. Por tanto, creo que es muy importante mencionar esta mención, por eso digo, ministra, saludar al director del Servicio Nacional de Discapacidad y creo que Chile en ese sentido es hasta cierto punto un reconocimiento de políticas que hemos tenido o de especial preocupación en relación a la discapacidad. También quisiera entonces referirme al proyecto que recientemente nos presenta la Comisión Mixta. Primero, felicitar el trabajo de la Comisión Mixta por el informe que nos acaba de entregar el senador Cruz Coque. Creo que era importante haber resuelto las diferencias y, sobre todo, es necesario pensar que teníamos una ley desde el 2018, sin embargo, no se estaba aplicando a cabalidad, lejos de aquello, y por lo tanto era importante buscar distintos mecanismos que nos permitieran incentivar más bien el cumplimiento más que el ejercicio sancionatorio de las multas. Y a ese respecto quisiera señalar también que el hecho de que se aumente de 1% a 2% la cuota de contratación de personas con discapacidad o asignataria de pensión de invalidez en las empresas que tengan más de 100 trabajadores o empresas públicas con más de 100 funcionarios, pareciera razonable. Sin embargo, creo que es razonable lo que, valga la redundancia, al acuerdo que llegó la Comisión Mixta. Parece que no debiéramos partir por aumentar al 2% si no hemos logrado ese cumplimiento. Es un cumplimiento bastante bajo, que no llega ni al 50%, 30 y algo por ciento y 40 y tantos por ciento. Por lo tanto, es razonable decir, previo informe, cuando se nos haya comunicado de parte de la Dirección del Trabajo y tengamos precisamente un conocimiento acabado del cumplimiento, si ya hay un cumplimiento de más del 80%, es razonable decir pasemos al 2%. Pero haberlo impuesto ahora, la verdad es que no tenía mucho sentido, porque si no logramos cumplir con el 1%, no íbamos a cumplir con el 2% si lo estábamos poniendo como de manera inmediata. Quisiera también señalar entonces de que hemos ido dejando atrás un cierto paradigma más bien asistencialista para ir a lo que debe ser y que corresponde y que está de acuerdo además con la Convención de la Discapacidad. Y estamos hablando con comprender a la discapacidad como sujetos de derechos. Y es nuestra obligación entonces realizar todas las adecuaciones necesarias para que puedan ejercer libremente y gozar de esos derechos de manera autónoma. Y en ese sentido creo que hay que destacar también que se han realizado modificaciones para que la ley esta de inclusión laboral pueda implementarse, como decía, correctamente. Creo que es importante, además de lo del 1 al 2% que decíamos, modificar el régimen de multa. Creo que es importante, además, que, por cierto, estas donaciones que se hagan a fundaciones sin fines de lucro no solo se concentran en la región metropolitana, sino que también, por supuesto, en nuestras regiones. Y muy importante buscar una mejor fiscalización del sector público. Creo que no podemos dejar atrás la falta de fiscalización que ha habido, como ha habido falta de información y, por supuesto, entonces todo esto redunda en la falta de cumplimiento a la legislación que tenemos, como digo, del 2018. Por ejemplo, se ha evidenciado que de 6.541 empresas con más de 100 trabajadores han cumplido la obligación de reportar 2.821 de ellas, es decir, apenas un 44%. Que son las que reportan, porque tenemos obviamente muchas empresas que ni siquiera reportan. Y en el sector público, de 418 instituciones, cerca de un 35% cumple con la ley. Por lo tanto, como aquí se ha dicho, esto evidencia una muy baja implementación tanto en el sector público como privado. Y también ha habido otras dificultades administrativas para que la Dirección del Trabajo pueda obtener el universo de la empresa obligada y, por lo tanto, realizar una fiscalización mucho más efectiva. También ha existido trabas en la contratación del sector público, dado que se exigía, y aquí es importante mencionarlo, un certificado de educación media completa, sin que se pudiera haber acreditado, por ejemplo, para que han complementado o terminado sus estudios la modalidad de educación especial.
Y también creo que es necesario reforzar al CENSE en relación a los programas y proyectos sobre capacitación laboral, ya que existe una baja cantidad de contratos vigentes desde la entrada en vigencia. Por eso es importante las modificaciones que hemos dicho. En ese sentido también creo que es importante que se determine un mejor concepto de lo que se entiende por las razones fundadas, que habilitan a la empresa para la utilización de medios alternativos a su cumplimiento. Tienen que ser muy fundadas porque lo que queremos es que se cumpla. También no que se pague una multa, que se cumpla. Y también es importante la aplicación de ofertas en la Bolsa Nacional de Empleo y las modificaciones relativas al gestor de inclusión, que debe haber en cada uno de nuestros servicios públicos para que fomente, informe la inclusión. Creo que ya mencionaba las ordenaciones y también es importante que estos contratos no solo se realicen para ciertos cargos administrativos, a lo mejor menores, todos importantes, sino que también la posibilidad de los profesionales, ya que tenemos que ir como país superando los obstáculos que ponemos para las contrataciones, el desarrollo profesional de muchos estudiantes que han logrado superar sus discapacidades, que han logrado recibir un título y no logran insertarse por todas las dificultades que nosotros ponemos todavía como sociedad. Y en ese sentido existen a profesores, abogados, ingenieros, incluso con profesiones que podrían perfectamente estar ejerciendo sus profesiones. Y en eso recordar una vez más lo que logramos que sea ley gracias a la carta que me envió un joven estudiante de Derecho, que su anhelo en la vida era ser parte del Poder Judicial y obviamente de acuerdo al Código nuestro civil no era posible. Si hay una satisfacción que podemos mostrar hoy día en nuestro Congreso es que se aprobó la moción que presentamos para terminar con el impedimento de que jóvenes abogados, que pudiendo ser ciegos, pudiesen ingresar al Poder Judicial. Me parece también que hay que cumplir con otras normas que para las entidades receptoras de donaciones, que hemos dicho, y también las multas, como ya señalaba, que no necesariamente nos interesa más la multa, aunque se hayan subido, sino que se cumpla. Por eso quiero valorar el trabajo de la Comisión Mixta, nos parece bien, por cierto que anuncio desde ya mi voto a favor, y quisiera también señalar a la ministra de Desarrollo Social aquí presente de que no es el único proyecto con el que vamos a agotar las posibilidades de cumplir con el convenio nuestro internacional sobre la discapacidad, sino que tenemos que avanzar en muchos otros temas. Y aprovecho de señalarle que hemos presentado mociones que tienen que ver con el etiquetado universal de medicamentos, cosa que lo está viendo la Comisión y me agrada mucho que lo sigan tramitando para personas con discapacidad adultos mayores e inclusión en las artes, cultura y patrimonio, estableciendo una mayor ponderación a los proyectos que postulen a fondos públicos y que tengan por público principal, por ejemplo, personas con discapacidad o que integren en sus trabajadores, artistas, en fin, un proyecto que suprime las discriminaciones que todavía subsisten en nuestro Código Civil, que para hacer una mayor ponderación o puntaje también a las empresas privadas que contraten con el Estado, que establezcan medidas especiales de inclusión, como también otra que fortalezca los derechos a la información en los medios de comunicación y sitios electrónicos del Estado. Es decir, han sido 5 mociones que yo espero que se sigan tramitando y espero que la ministra de Desarrollo Social pueda patrocinar o el gobierno algunas de ellas, porque nos parecen muy relevantes. Y finalmente, la sexta, que me interesa destacarle, ministra, por su intermedio presidenta, sí, espero que también poder trabajar una que tiene que ver con una inclusión en el sistema financiero. Para decirlo en corto, fácil y rápido, hoy día para una persona, por ejemplo, que es ciega, no tiene ninguna posibilidad de poder acceder al banco de manera electrónica, sobre todo al cajero automático u otros medios de pago, porque ni siquiera los números están hechos, digamos, de manera continua, sino que están hechos al azar. Por lo tanto, una dificultad aún superior, y creo que hay muchas maneras, y estoy segura que la Comisión Financiera estaría de acuerdo con apoyar de que pudiésemos avanzar en esta moción que vamos a presentar justamente el día de hoy, para que podamos avanzar en integrar también modalidades de pago, en fin, facilidades para las personas que tengan grados de discapacidad o con determinadas discapacidades, como digo. Por eso, Presidenta, voto a favor, he dicho.